Amén, gloria a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día? Bendecidos con toda bendición. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, le damos gracias a Dios por permitirnos una semanita más, ¿verdad? De estar aquí juntos, en armonía, compartiendo el Evangelio de la Gracia. Es un privilegio poder estar acá con ustedes. Más privilegio es poder estar en una sola mente y un mismo sentir y en un mismo parecer, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo quería en la iglesia en Corintios, que todos hablaran una misma cosa. Bueno, gloria a Dios que nosotros podemos decir que hablamos una misma cosa, ¿verdad? Que estamos en acuerdo con el Evangelio, y eso es algo muy importante en una congregación. Somos una congregación pequeña, pero tenemos un alcance muy grande, gracias al Señor, a través de los medios sociales y de nuestra página de internet. Por cierto, le damos gracias a aquellos que nos van a escuchar. Un saludo a ellos también, un fuerte abrazo, y esperamos y creemos por la fe de que este mensaje o esta enseñanza va a ser de edificación para sus vidas, ¿no? Bendecidos, la semana pasada trajimos el estudio titulado La palabra de fe que predicamos. La semana antepasada de esa trajimos el tema El que oye y entiende. Hemos estado en ese mismo tema, vamos a seguir en esa misma parte de Romanos 10:1, porque hay mucho que aprender y que enseñar de esa parte de Romanos 10:1 en adelante, y vamos a indagar en esa parte donde se dice ignoran la justicia de Dios, que es el tema de esta tarde. Ignoran la justicia de Dios. Vamos a ir a Romanos 10:1, por favor. Romanos 10:1. Muchas cosas se hacen por ignorancia, ¿verdad, bendecido? Es por eso que Dios en su misericordia y en su gracia establece ministerios que se dedican a una sola cosa, y es a enseñar el Evangelio. Porque eso es lo único que nos saca de las tinieblas, de la ignorancia. Dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ese reino de las tinieblas es un reino de ignorancia, por eso que dice tinieblas, no ves. Todo es difícil de comprender. Cuando estamos con el velo puesto, obviamente no vemos la gloria del nuevo pacto, ¿no? Entonces, pon en tus notas, por favor, una de las características de las personas que ignoran la justicia de Dios. Una de las características de las personas que ignoran la justicia de Dios es que tratan de establecer su propia justicia. La característica de las personas que están en ignorancia o que ignoran la justicia de Dios es que por ende tratan de establecer entonces su propia justicia por un asunto de conciencia, ¿correcto? La justicia de Dios, bendecido, está revelado en el Evangelio. Ahí encontramos la justicia de Dios. Ahí encontramos el medio o la manera que Dios nos declara justos. En el caso bendecido del pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo trataban de hacer a través del cumplimiento de la ley. ¿Eso qué incluye? Rituales, mandamientos, etcétera, ¿correcto? Guardar el sábado, las prohibiciones alimenticias, 613 leyes ceremoniales, mandamientos, los 10 mandamientos. Porque en la justicia por obras hay que hacer, ¿correcto? En la justicia por obras, y voy a usar la palabra obras para
generalizar, no solamente esta parte de acá. Pero bueno, Israel, por el cumplimiento de la ley, ellos quieren establecer su propia justicia porque ignoran la justicia de Dios. El testigo de Jehová, por ejemplo, el adventista, el católico, el legalista, todos estos sistemas religiosos o organizaciones religiosas, que eso es lo único que son bendecidos. Son organizaciones religiosas con parámetros que ellos mismos han establecido para seguirlos de acuerdo a su entendimiento de la salvación. Los testigos de Jehová tienen que andar repartiendo atalaya para ser salvos. No es malo repartir información que salve, ¿correcto? No es nada malo que nosotros saliéramos con un tratado a repartirlo a la calle igual que lo hacen ellos, pero con el entendimiento de que no somos salvos por eso. Ahora, el adventista tiene que cumplir el sábado, de lo contrario no es salvo. El católico romano tiene sacramentos, el catolicismo romano tiene rituales, el catolicismo romano tiene misas, que si no... Oraciones repetitivas, correcto. El católico tiene una particularidad que para todo es una oración. Y yo entiendo que hay que orar, pero también es más importante confiar primero y después orar. Y Dios obra en nuestra vida por medio de la fe que tenemos en Él, ¿correcto? No por el hecho de repetir una oración 100 veces, porque entonces eso ya es una obra. Dios quiere que oremos, pero por sobre todas las cosas quiere que confiemos en Él y que sepamos nosotros que lo que Él nos va a responder, a recibir por la petición que hacemos, es por la fe y la confianza que tenemos en Él, no por un mérito, ¿no?, del sacrificio de la oración, especialmente las oraciones repetitivas que hace el católico. Para el católico la misa es esencial. No se puede ser católico si no practicas la misa, porque de otra manera no tienes justificación en tu vida. La misa es la acción del sacerdote de bajar a Cristo, sacrificarlo por la gente nuevamente para perdón de pecados. Entonces es imposible para ellos sentirse salvos sin no ir a la misa. Además de que aunque vayan a la misa tampoco se sienten salvos, porque no hay salvación en las obras, en los rituales, ¿correcto? Por otro lado, bendecidos los legalistas, que son cristianos evangélicos, también están apegados muchos de ellos a la ley, también están apegados muchos de ellos a las obras, ¿no? Tienes que hacer para ser salvo. Y entre esos muchas otras religiones, organizaciones, y la clave está en la ignorancia de la justicia de Dios. Ellos no logran entender o no han recibido todavía la revelación de parte de Dios que la salvación se obtiene por la justificación, y esa justificación se obtiene por la fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la salvación, bendecida. Entonces vamos a leer ahí en Romanos 10:1, por favor. Romanos 10:1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Cómo él podía dar testimonio de eso, bendecidos? Porque él fue judío, porque él era israelita. Entonces él testifica, doy testimonio, testifico de que tienen celo o interés de Dios, porque él también lo tenía. Él perseguía a la iglesia porque los cristianos estaban predicando de Jesús, del nombre. Entonces él, como era celoso de la ley, comenzó a perseguir a los cristianos. Por eso es que él dice en el versículo, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Claro, porque él fue uno de ellos. Pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Hay una parte en otra de las cartas de Pablo donde él dice que él lo hizo por ignorancia. Entonces él también sabe de lo que está hablando ahí.
Dice, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando, por ende, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Pon ahí, por favor, el fin de la obra es Cristo. Porque él está hablando en el contexto del judaísmo, ¿correcto? De la ley mosaica. Entonces, en esa parte donde dice, porque el fin de la ley es Cristo, para abarcar, bendecido, todos los sistemas de obras que ignoran la justicia de Dios, pon por favor, el fin de la obra, o el fin de la justificación por obras es Cristo. Él es el fin de la obra, Él es el fin de la justificación por medio de la obra. Él es el fin de la necesidad del hombre de establecer su propia justicia, porque no se puede. Ese es el punto principal, bendecidos. No se puede, no podemos nosotros establecer nuestra propia justicia. El 5. Perdón, quedamos en el 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Quiere decir que en cuanto se acaba la obra, cuando cogemos todos estos sistemas de obras y le ponemos un punto final, entonces podemos ser justificados. Solo en ese momento puede el ser humano obtener una justicia, ser declarado justo. El apóstol Pablo lo pone muy sencillo, bendecido. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo pone simple, lo pone sencillo. Qué bueno sería que todos los comprendiéramos, ¿verdad? Qué bueno sería que todos comprendiéramos que el fin de toda obra del ser humano procurando establecer su propia justicia termina en Cristo Jesús, en su obra, en su justicia. Dice el 5. Porque de la justicia que es por la ley, pon por favor en tus notas, porque de la justicia que es por medio de obrar. Vamos a abarcarlo todo, ¿correcto? Porque la justicia que es por medio de obrar, o de la obra, o de la ley mosaica. Porque la justicia que es por obrar, o por medio de la obra, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Quiere decir que en el sistema legalista de obras necesitas hacer para poder vivir. Si no haces, no vives. Si no haces y obtienes tu propia justicia, no obtienes vida eterna. Lo cual vamos a aprender hoy que es imposible. Nuestra propia justicia es imposible. ¿Por qué nos quisiéramos bendecidos? Y nosotros todos estuvimos ahí, ¿verdad? Por eso es que tenemos misericordia con las personas que están ahí todavía. Porque nosotros estuvimos ahí, yo estuve aquí bendecidos. ¿Por qué nos empeñamos en tratar de establecer nuestra propia justicia, bendecidos? ¿Por qué? Porque ignoramos la justicia de Dios. Y si la escuchamos, muchas personas no la creen, ¿correcto? No la creen, pero tenemos que continuar y seguir predicando el mismo mensaje. Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Exactamente. Pero la justicia que es por la fe es, ¿qué? Dijimos la semana pasada, ¿era qué? Sencillo. El 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendecido, esa es la justicia de Dios. Eso es lo que se ignora. Aquí está escrito. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Cerca de ti está la palabra. Nosotros sabemos que eso el apóstol Pablo lo usó, lo cogió desde Deuteronomio 30, ¿correcto? Cerca de ti está la palabra. Otra característica de las personas que ignoran la justicia de Dios y tratan de establecer su propia justicia es que tienen confianza en la carne. ¿Qué significa eso, bendecidos? Confían en lo que hacen ellos, ¿correcto? Para ponértelo sencillo. Tienen confianza en la carne o en lo que hacen con su carne, en sus obras. Confían en lo que hacen en la carne. Ve por favor a Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Bendecido, tratamos de explicarlo lo más sencillo posible porque es sencillo. Filipenses 3:1, por favor. ¿Están ahí? Filipenses 3:1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, los que obran, ¿no? Guardaos de los mutiladores del cuerpo, los que practican la circuncisión. Dice: porque nosotros somos la circuncisión. Bendecido, ve a Romanos 2:28 un momentito. No sueltes ahí Filipenses. Porque nosotros somos la circuncisión. Romanos 2:28. Cuando dice ahí en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. Pon en tus notas, por favor, somos la obra de Dios. Somos una obra de Dios. En un ministerio de gracia, bendecido, toda la gloria y toda la honra siempre va a ser para nuestro Señor Jesucristo. De lo que somos, de lo que vamos a hacer, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, de lo que vamos a... Toda la gloria es para Él. Aquí nadie puede jactarse de nada, bendecido. De nada. Entonces pon ahí en Filipenses 3:3, donde dice: porque nosotros somos la circuncisión, somos la obra de Dios. Y vamos a leer en Romanos 2:28. ¿Estamos ahí? Dice: pues no es judío el que lo es. ¿Dónde? ¿Dónde, bendecidos? Mira. ¿En la qué? ¿Qué es la parte exterior de nosotros? La carne. En la carne. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Dónde? En la carne. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente. ¿Dónde? En la carne. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, acuérdate que en Filipenses dice: nosotros somos la circuncisión. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Entonces la circuncisión del corazón es una obra de Dios en nuestras vidas. Porque los judíos se podían circuncidar exteriormente, ¿no? El prepucio. Sí. Se circuncidaban ellos, no tenían necesidad de Dios. Dios les mandó el mandamiento porque esa era una señal. Ellos mismos se cortaban el prepucio y lo tiraban, ¿correcto? Filipenses 3:3, por favor, otra vez. 3:3. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu
servimos a Dios. Gloria a su nombre. Entonces mira la gloria de nosotros, bendecidos. Porque ya no somos, ¿qué cosa? Ignorantes, ¿verdad? Ya no somos ignorantes. Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. En otras palabras, en lo que Él hizo por nosotros. No teniendo confianza en ¿qué? En la carne. No teniendo confianza en la carne. ¿Por qué? Porque en la carne no podemos crear ninguna justicia. La carne no puede hacer nada para obtener una justicia suficientemente santa y perfecta para merecer la vida eterna. No podemos. Lo vamos a ver ahorita, bendecido. No podemos. Mira el versículo 6, por favor. El versículo 6. Dice, en cuanto a celo o interés, ¿te acuerdas en Romanos? Sí. Dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Por eso es que él sabía lo que él estaba hablando, bendecidos, porque él era igual a ellos. En cuanto a celos, está hablando de él. En cuanto a celos o interés, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué era Pablo? Irreprensible. Él estaba confiando ¿dónde? En la carne. En la carne. Porque la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo decía, bueno, entonces hay que hacerlas. Y las hacía también, que era ¿qué? Irreprensible. Pero se dio cuenta que había otra justicia, que no era la justicia de la ley. Ya Romanos 7, por favor. No sé por qué no lo tengo apuntado acá, pero vamos a ir a Romanos 7. Disculpa. Colosenses 2:11 primero, antes de Romanos 7. Colosenses 2:11. Ya encontré la nota donde tenía. 2:11. Recuerda esto. Cuerpo pecaminoso carnal. El cuerpo pecaminoso carnal. Ese era el impedimento, bendecido. Y sigue siendo el impedimento para nosotros poder establecer nuestra propia justicia. Ese es el problema fatal del ser humano. El cuerpo pecaminoso carnal. ¿Y todavía estamos en ese cuerpo o no? ¿Verdad? Así mismo es. Todavía estamos ahí, luchamos con los deseos engañosos de esta carne. Luchamos con el hecho de que hay veces quiere hacer una cosa y nosotros en nuestro espíritu queremos hacer otra, ¿no? Dice Colosenses 2:11, dice, en él también, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha ¿qué? Porque es ¿dónde? En el espíritu, en el corazón. Lo leímos en Romanos, ¿no? No es judío el que lo es exteriormente en la carne. Te acabo de decir que el judío hace el corte exteriormente. Lo hace con la mano. Pero aquí dice que no está hablando de esa circuncisión, bendecido. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, lo que nos condenaba. ¿En la circuncisión de quién? Cuando Cristo fue circuncidado, tú recibiste esa circuncisión. Cuando tú crees en Él, porque la palabra de fe que predicamos dice, cerca está de ti. Cuando tú crees en Jesucristo, esa circuncisión se te es puesta a ti como mérito. Y tú no hiciste nada, ni yo tampoco. Él se circuncidó, porque se circuncidó tuvo que guardar la ley, porque todo judío que se circuncida está bajo la ley, ¿sí o no? Sí. ¿Qué hizo Cristo? Guardó la ley. ¿Qué pasó cuando Él fue circuncidado y echaron ese prepucio a un lado? El cuerpo pecaminoso carnal que a ti y a mí nos condenaba, también fue echado. Esa es gracia, bendecido. Pero tenemos que conocerlo para no ser ignorantes de la justicia de Dios. Exactamente.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él, ¿dónde? En el bautismo. Bendecido, ahí, sea o no el bautismo en el Espíritu o en el agua, si estuviese hablando del bautismo en agua, igual, cuando él se bautizó, tú cogiste ese mérito de ese bautismo en agua. Porque te está hablando de la circuncisión. Él fue circuncidado, a ti también se echa de ti el cuerpo pecaminoso carnal. Él fue bautizado, tú también fuiste bautizado. Él salió del agua, tú también resucitaste con él. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ve a Romanos 7:24. Romanos 7:24. Recuerda, echando de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. El cuerpo pecaminoso carnal es el impedimento para nosotros poder establecer nuestra propia justicia. Romanos 7:24. Es tremendo, ¿no? ¿Estamos ahí? Dice, ¿qué dice? Miserable de mí, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él tiene un cuerpo pecaminoso carnal. Estamos ahí, no nos condena porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley se nos juzga por las obras. Bajo la fe, bajo el pacto de gracia, no se nos puede juzgar porque estamos en gracia, ¿correcto? Por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero entonces aquí dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces le da gracias a ¿quién? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente o con el espíritu sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Tienes que tener esa división en tu vida, bendecido. Tú no eres tu carne, tú estás dentro de un cuerpo de carne. Entonces fíjate lo que dice acá. Yo sé que ahí hay un 8, ¿verdad? Dice capítulo 8. Yo sé que ahí hay un 1, ahí dice el versículo 1. Tenemos que continuar leyendo la carta. Ahora, pues, por lo que acabo de decir, ¿correcto? Dice él, mira, vamos a entender bien acá. Mira el versículo 14 del capítulo 7. Y vamos a entender por qué él dice miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Entonces, la ley se tenía que cumplir espiritualmente. La ley es espiritual. Entonces, si a nosotros se nos circuncida, no en la carne, sino en el espíritu, en el corazón, para poder servir a Dios en el espíritu, ¿correcto? Por eso es que la ley se nos adjudica a nosotros. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién es ese? Cualquiera que está en un cuerpo pecaminoso carnal. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, ¿dónde? En mi carne. La condición de todo ser humano es esa, ¿correcto? Estamos en la carne. ¿Dónde mora el mal con que nos levantamos todos los días? En tu carne, en la mía. El 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde? En la carne.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre, ¿qué? Interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente o de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? En tus miembros y en el mío. ¿Dónde es eso? En tu carne. Por eso en el 24 dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué él da gracias a Dios por Jesucristo? Porque él es la solución a ese problema que acaba de mencionar. Entonces nos olvidamos que hay un 8, nos olvidamos que hay versículos, y continuamos leyendo. Dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque él acaba de decir que la carne es mala. Olvídate del 8, olvídate de un 1 versículo. Dice: los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque él acaba de decir que en la carne mora el mal. Sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del pecado y de la muerte? Todo lo que él acaba de mencionar anteriormente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? ¿Por qué dice que era débil por la carne? Bendecido, porque te acaba de decir, nos acaba de decir que lo que quiere hacer no hace, y lo que hago no lo quiero hacer. Y después dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y también dice que la carne está vendida ¿a qué? Al pecado. Por eso es que en el versículo 3 del capítulo 8 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de esa carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo la condenó? Resucitando de entre los muertos. Mira la justicia, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, no confiamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Bendecido, olvídate de tu carne, olvídate de lo que tú puedas hacer, olvídate de cumplir, olvídate de rituales, olvídate de sacramentos, y pon tu plena confianza en lo que Él hizo. No es lo que tú y yo podemos hacer, porque no podemos producir nada. Por esto, porque estamos todavía aquí, un cuerpo que pecaminoso, carnal. Terminamos con Romanos 3:21, por favor. No ignoremos la justicia de Dios. No ignoremos la justicia de Dios. Dios nos declara justos por medio de la fe en Jesucristo. Punto final, bendecido. No hay más discusión, no hay más nada. Estamos en un cuerpo que nos va a recordar por el resto de nuestra vida que somos imperfectos. Imperfectos. No podemos generar una santidad suficiente para recibir justificación. No podemos. Ojalá que los que nos escuchan reciban revelación de esta enseñanza. Ojalá que reciban revelación que es solamente por medio de la fe. Católicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, ya olvidémonos de discutir tanto del asunto y creamos la verdad de Dios. Eso es lo único que tenemos que hacer, creer la verdad de Dios. Bendecido, este es un asunto espiritual y un asunto de revelación del Espíritu Santo. Y creemos por la fe de que aquellos que nos escuchan van a recibir ese alumbramiento en sus mentes y van a creer esta verdad. Dice: pero ahora, aparte de la ley, aparte de la obra,
aparte de rituales, aparte de mandamientos, aparte de ceremonias, aparte de sábados, aparte de misas, aparte de repartir atalayas, aparte de todo lo que tenga que ver con la obra hecha en la carne, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de ¿qué? Ese es el medio. Ahí te está diciendo el medio, bendecido. ¿Por qué esto es tan difícil de entender? Dice, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que obran. No dice eso, ¿verdad? Para todos los que creen en Él. Punto. Mira, ese es el Evangelio. Lo puedes terminar ahí. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de salvación. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el medio. No hay otra manera. A quien Dios puso como propiciación, ¿por medio de qué? De la fe, en su sangre, en su sacrificio, para manifestar, ¿qué cosa? Su justicia. De la manera que Él nos hace justos. Eso es lo que te está diciendo. Dios manifiesta a Cristo, Cristo muere, Cristo sufre, Cristo resucita, porque de esa manera Él manifiesta su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso es que en Filipenses dice, y nos gloriamos en Jesucristo, no teniendo confianza en la carne. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. No nosotros, ¿verdad? Porque no podemos. Y el que justifica, ¿a quién justifica? ¿A quién? Al que es de la fe de Jesús. Ese es el justificado. Ese es el que recibe salvación. Ese es el que recibe justicia. Ese es a quien se le perdonan todos los pecados. Ese es el que, el bienaventurado. Sí, Señor. Vamos a terminar con Romanos 4. 4:7. Si ignoramos la justicia de Dios bendecido, estamos mal. De ahí surgen todos los inventos de las religiones, de las maneras de cómo llegar a Dios. Mira, 4:7. Sí, Señor. Estos somos tú y yo bendecidos. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor, ¿qué cosa? No inculpa de pecado. ¿Quién es ese? El que vive por el Espíritu. ¿Quién vive por el Espíritu? El que vive por medio de la fe en Jesucristo. Tan simple como tan sencillo como eso. Tú crees en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tu fe no te va a avergonzar. Tu fe no te va a avergonzar. ¿Por qué? Porque tienes que estar seguro de que es lo único que necesitas. Por eso es que Pablo dice, y el que cree no será avergonzado. Porque podemos confiadamente creer en que Dios prometió una salvación por medio de la fe y no vamos a ser avergonzados. Vamos a ser salvos. Vas a recibir un cuerpo glorificado, vas a vivir eternamente con el Señor y vamos a vivir dándole gloria a Dios por la eternidad, por lo que nos va a dar. Lo que ojo no vio son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman.
Imaginemos lo más lindo que podamos disfrutar en esta tierra, el paisaje, las montañas, no sé, lo que tú te puedas imaginar. Es insignificante lo que vamos a recibir de parte del Señor. Insignificante. Nuestra mente finita no llega a imaginar. No podemos imaginarnos un cuerpo glorificado, un cuerpo que nunca muere. Y esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Gracias, Padre. Amén. Infinitamente gracias. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.